Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios por su canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos gracias a Dios por este día de vida que nos permite respirar, andar, movernos, pensar, amar y hacer todo lo que hacemos para gloria y alabanza de su santo nombre. Le damos gracias a Dios por Cristo Jesús, que fue muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Le damos gracias a Dios por Cristo Jesús, que padeció por los injustos, como está escrito, que le gustó padeció por los injustos para llevarnos a Dios, ciertamente muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Le damos gracias a Dios porque Cristo Jesús nos ha sentado en lugares de privilegio en las regiones celestiales y Él intercede por nosotros siempre, conforme a la voluntad de Dios para su pueblo. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones espirituales y por todas sus promesas que se cumplen en el sí, en el amén, en nuestro Señor Jesucristo. Le damos gloria a Dios por medio de Cristo Jesús y a causa de Cristo Jesús, al Dios de Israel, ya que está sentado en su trono, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Perdón. Bueno, hermanos y amigos, seguimos otro día más predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio del apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Juan, ¿verdad? Esta vez vamos a continuar con el pasaje, o vamos a continuar con esta parte de la escritura, ¿verdad?, donde los judíos rechazan a mi Señor Jesucristo. Esta parte, el video anterior yo lo titulé "Las ovejas de Dios o de Cristo tienen seguridad de salvación". Y recordando un poco lo que dije en el video pasado, sin duda alguna, las ovejas de Dios o Cristo tienen seguridad de salvación. Por ejemplo, fíjense lo que dice el versículo 28. Yo le doy vida eterna. ¿A quién? A las ovejas. Porque él viene hablando de sus ovejas desde el capítulo 10, lo que conocemos como el buen pastor, ¿verdad? Lo que la Biblia titula Jesús, el buen pastor. Él viene hablando de sus ovejas. Y aquí en el capítulo 10, pero versículo 28, continúa hablando de sus ovejas. ¿Y qué dice de sus ovejas? Que Él le da vida eterna y jamás perecerán. Y luego dice: el Padre que me las dio, mayor que todos es. Él le da vida eterna y jamás perecerá. Y Él dice: nadie puede arrebatarla de mis manos. Eso que nos da a entender, que nadie nos puede arrebatar de las manos de mi Señor Jesús, porque Él es más poderoso que todos. Recordemos que versículos atrás mi Señor Jesús nos dice que el asalariado, de que no son propias las ovejas, cuando ve venir al lobo, ¿verdad? Cuando ve venir al lobo, huye y el lobo arrebata y dispersa a las ovejas. Pero tenemos que tener plena confianza de que si nuestro Señor Jesús es el obispo de nuestras almas, el buen pastor que nos guía, que nos apacienta, que nos sustenta y que nos guarda, eso no nos va a pasar a nosotros, que somos las ovejas del prado de Dios. Porque el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, es más fuerte que todo. Es decir, no importa quién nos quiera arrebatar de las manos de Jesús. El diablo, la vida, la muerte, los secuaces del diablo, cualquier tribulación que podamos pasar en la tierra, no importa, porque Jesús es el más fuerte y es mayor que todas las cosas. ¿Ok? Esta es una preciosa promesa de que Él guardará a su rebaño. Él guardará a las ovejas que el Padre dio. Porque después sigue diciendo: el Padre que me las dio, mayor que todos es. Fíjense bien, después dice: el Padre que me las dio. O sea que Jesús guarda las ovejas
porque las ovejas son del Padre. El Padre se las da al Hijo para que el Hijo las guarde, porque ahora el Hijo está físicamente en la tierra, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Él se las da al Hijo para que el Hijo las guarde y las lleve con seguridad al redil del Padre, es decir, al reino de los cielos. Por eso mi Señor Jesús, ya sabiendo que ya le quedaba poco tiempo, cuando Él ora al Padre le dice: Padre, guárdalas en tu nombre. Yo, mientras estaba en la tierra, parafraseando un poco el texto, yo las guardé en tu nombre, pero ahora voy a ti, Padre Santo, dice mi Señor Jesús. Y Él les pide al Padre que las guarde en su nombre, porque Él se iba y le dice: no te pido por lo del mundo, sino por lo que eran tuyos, que estaban en el mundo. Tú me lo diste y han guardado tu palabra. Entonces tenemos que entender que estas bendiciones de estos versículos, esta seguridad de salvación, solamente es a las ovejas del redil de Dios. Quiere decir, hermanos y amigos, que los fariseos nunca iban a poder experimentar esto porque eran hijos del diablo, porque no eran ovejas, eran puercos o perros, pero no hijos de Dios. ¿Okay? Y bueno, termina diciendo: yo y el Padre uno somos. Es decir, si el Padre amó a las ovejas, y se las entregó al Hijo, ese mismo amor y cuidado que el Padre este mismo amor que el Padre siente por las ovejas, el Hijo también lo siente, y por eso Él va a guardar con celo, con poder, con autoridad, con dominio, ¿verdad?, a sus ovejas. Porque lo que ama al Padre también lo ama al Hijo, lo que aborrece al Padre también lo aborrece al Hijo. Entonces, como el Padre amó a las ovejas y se las entregó al Hijo para que el Hijo las llevara seguras al reino de los cielos, ¿verdad? El Hijo va a hacer lo que tenga que hacer para asegurarse que ninguna de las ovejas que el Padre le ha dado y que el Padre ha amado desde antes de la fundación del mundo se pierda. ¿Okay? Entonces, por eso, ya que recordemos que todo lo que es del Padre es del Hijo, y todo lo que es del Hijo es del Padre. Por ejemplo, de Dios es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Y todo lo que es de la vida. Pero nuestro Dios le hizo una promesa al Hijo que si Él le pedía a las naciones como herencia, hasta el último rincón de ella le daría, en el Salmo 2. Entonces, todo lo que es del Padre, la tierra y su plenitud también es del Hijo. Y las ovejas del Padre también son ovejas del Hijo. Y el amor que siente el Padre por sus ovejas es el amor que el Hijo siente por sus ovejas. Entonces, esto nos garantiza que Jesús va a poner todo de sí para guardar las ovejas que el Padre le dio. Ok, ahora vamos a leer el pasaje correspondiente a la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Vamos a leer versículos, Juan capítulo 10, en el mismo capítulo, pero versículos del 31 en adelante, del 31 a 42, dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de... Estoy confundido. El versículo 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú
tú siendo hombre te hace Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, yo sí sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la ley, la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis que el Padre que está en mí y yo estoy en el Padre. Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de su mano y se fue de nuevo al otro lado de Jordán, el lugar donde primero había estado bautizando, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. Ok, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a comenzar como siempre a disertar la palabra de Dios, a discernir la palabra de Dios. Que Dios me ayude a hacerlo con sobriedad. ¿Okay? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, ¿ok? Entonces fíjense bien, los judíos, al escuchar de mi Señor Jesús que era un buen pastor, y que bueno, y que las ovejas de Dios y las de él iban a estar seguras porque Dios, el Padre y el Hijo iban a guardarla, ¿verdad? Le iban a dar vida eterna y ellas no perecerían y nadie la podía dar de su mano. A escuchar esto, ¿verdad? Ellos se enfurecieron porque Jesús aquí se hace igual a Dios cuando Él dice, yo y el Padre uno somos. Estas declaraciones, cuando mi Señor Jesús dice, lo que es del Padre es mío, lo que es mío es del Padre, lo que el Padre siente por las ovejas, yo lo siento. Lo que el Padre quiere que yo haga con las ovejas, yo lo voy a hacer porque Él y yo somos uno. Estas declaraciones enfurecieron obviamente a los judíos. Las declaraciones que mi Señor Jesús dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Porque mi Señor Jesús ciertamente con estas declaraciones está afirmando y declarando su deidad como Dios, su deidad como Hijo de Dios, su igualdad con Dios. Ahora, pensemos bien que estas personas que eran judíos, ¿verdad? Para ellos esto era una blasfemia. Obviamente que mi Señor Jesús se estuviera igualando con Dios era una blasfemia para ellos. Ahora, tenemos que ver que mi Señor Jesús también era judío y Él conocía bien la ley de Moisés. Él conocía perfectamente los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Él sabía que Él no podía idolatrar y no podía enaltecerse y tenía que amar a Dios por sobre todas las cosas. Él mismo lo dijo cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante. Entonces, tenemos que pensar algo. Si Jesús no era quien decía ser, efectivamente, como dicen los fariseos aquí, si Jesús no era que decía ser, no era el Hijo de Dios, efectivamente Jesús estaba blasfemando.
¿ok? Y fíjense bien que Jesús conocía muy bien el tema de Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y Él le está diciendo, yo y el Padre uno somos. Entonces, como quien dice estas palabras, es mi Señor Jesucristo, estas palabras son verdad. Es decir, no hay duda de que Él y el Padre uno son. En muchos sentidos, ya más adelante vamos a ver, cómo es que Jesús es uno con el Padre. Aquí mi Señor Jesús dice que es uno con el Padre en el amor y en la comunión y en esa intención que tiene el Padre de guardar a sus ovejas, que también la tiene el Hijo. En eso el Padre y el Hijo uno son. Pero vamos a ver más adelante cómo el Padre y el Hijo son unos en muchas otras cosas. Vamos a seguir leyendo. Luego de eso, obviamente los judíos intentaban pelearle por la blasfemia de hacerte semejante a Dios, cosa que ya le había hecho anteriormente. ¿Se acuerdan? Cuando él dijo que era hijo de Dios y que por eso lo querían matar. Entonces ya esto había pasado anteriormente. Por eso es que la escritura dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Ok? Versículo 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cual de todas ellas me apedreáis. Ok, mi Señor Jesús les dice, bueno, yo les he demostrado a ustedes muchas buenas obras de mi Padre. Es decir, el Padre que está en mí está haciendo las obras. Yo he hecho las obras que mi Padre me ha dado a hacer. Y el Padre que está en mí también las ha hecho. O sea, mi Señor Jesús le está diciendo, yo no he hecho nada malo. Yo lo que he hecho es las obras que el Padre me ha dado a hacer, ¿okay? Por las cuales me envió. Y el Padre que está en mí también está haciendo esas obras a través mío. Entonces, ¿por cuál obra me apedreáis? O sea, ¿qué es lo malo que ustedes han visto que yo he hecho? O sea, yo he pecado, por decirlo de alguna manera. Mi Señor Jesús le está queriendo decir, ¿acaso yo he pecado? ¿Acaso yo he hecho algo malo delante del Padre? ¿Acaso yo no he hecho todo lo que el Padre me ha dado a hacer? ¿Por cuáles de las obras que yo he hecho en el nombre de mi Padre y que mi Padre también ha hecho, porque Él hace las obras también, por cuál de estas obras me apedreáis? Y mi Señor Jesús le pregunta, ¿cuál obra merece que ustedes me apedreen? ¿Por cuál obra ustedes dicen que me están apedreando? Me están apedreando para un ejemplo, por sanar un ciego de nacimiento. Me están apedreando por la sanidad del paralítico que tenía 38 años. Me estaban apedreando por convertir el agua en vino, por sanar al hijo del funcionario. ¿Por qué me están apedreando? O sea, ¿qué he hecho yo que merezca, según ustedes, al juicio de ustedes, que yo sea apedreado? Si yo lo que he hecho es las obras del Padre, y el Padre ha estado en mí haciendo sus obras, entonces, ¿por cuáles de las obras que yo he hecho ustedes me apedrean? Es lo que mi Señor Jesús le está diciendo, porque mi Señor Jesús quería como comprenderlos, pero Él decía, pero bueno, es que yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Yo estoy haciendo la obra que el Padre me ha dado a hacer, y todas las obras del Padre son buenas, ¿verdad? Y el Padre también ha estado conmigo haciendo las obras. Entonces, ¿por cuál obra ustedes dicen que me van a pelear? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ok, fíjese bien.
los judíos le dicen aquí, por buenas obras no te apedreamos. Ok, bien, no lo estaban apedreando porque sanó un ciego, porque sanó un paralítico, porque había hecho muchos milagros sorprendentes y maravillas de parte de Dios por las buenas obras que él había hecho. No lo estaban apedreando. Lo querían apedrear, ¿verdad? Perdón. Lo querían apedrear porque siendo hombre se hacía a sí mismo Dios. Por lo que él dijo, yo y el Padre uno somos. Por eso él lo querían apedrear. Por esta gran verdad que aunque a muchos les es difícil aceptar, hermanos y amigos, eso es una verdad viva. Jesucristo y el Padre uno son. ¿Okay? No hay duda de eso. Ya les voy a dar algunos motivos que hacen ver que Jesús y el Padre uno son. Y que por eso mi Señor Jesús no estaba blasfemando ni estaba diciendo ninguna aberración, ¿verdad? Perdón. Pero por este motivo, esta gente, estos fariseos, lo querían apedrear, ¿ok? Entonces, hay que entender esto, hermano y amigo, porque es importante. Hay, por lo menos, los testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos dicen, creen, piensan y enseñan que Jesús no es Dios, que Jesús no es uno con el Padre. Ellos no creen que nuestro Señor Jesucristo y el Dios Padre que lo envió son uno, ¿verdad? En esencia, son un mismo espíritu, una misma sustancia, son Dios, ¿ok? Ellos no creen esto, ellos no ven la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ven a Jesucristo como Hijo de Dios, como la primera creación de Dios. Pero sabemos por la misma palabra, ¿verdad?, que nos enseña. Por ejemplo, en primera de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Okay? Fíjense que dice que en el principio era el verbo. No dice la palabra, en el principio el verbo fue creado. Nos dice claramente, en el principio era el verbo, ya el verbo estaba con Dios. El verbo no es una creación más de Dios como lo somos tú y yo, como lo es un ángel, sino que el verbo es Dios, ¿ok? Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos, cuando primeramente mi Señor habla de los ángeles y dice que hace ángeles, a sus ángeles ministros de fuego, a su ministro llama de fuego, hablando de los ángeles y eso. Luego en el capítulo 2 dice, tu trono, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Dice del Hijo, Dios dice, tu trono, oh Dios. Cetro de equidad, el cetro de tu reino, tú nunca más serás, los demás pasarán, pero tú siempre que permanecerás para siempre, tú eres inmutable. Parafraseando un poco el texto, claro está, no lo dice exactamente así, pero la cuestión es que la Biblia en varios pasajes y de varias maneras nos muestra que nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿ok? Y es uno con el Padre. Entonces, claro, para la mente judía de aquel tiempo eso era blasfemia, porque ellos no tenían el panorama completo, ellos no tenían toda la revelación de Dios, ¿verdad? Ellos solamente tenían a los profetas, ¿verdad? Y ellos no tenían todo el panorama ampliado, ellos no creían en la mayor revelación de Dios, en el verbo hecho carne. Entonces esto para ellos era blasfemia, y por esta gran verdad que mi Señor Jesús Jesucristo, la cual
les dijo, la cual ellos no podían entender, ellos lo que llegan a pelear, ¿ok? Ahora, como les dije, por ejemplo, los testigos de Jehová tampoco creen esta gran verdad. Y es algo grave en el sentido que mi Señor Jesús le dice a los fariseos, capítulos ataque o no recuerdo si un poco más adelante, le dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros delitos y pecados. Entonces es grave no reconocer que mi Señor Jesús es Dios, ¿ok? Es grave no reconocer que nuestro Señor y Salvador es el Dios bendito por los siglos de los siglos, ¿ok? Entonces vemos cómo ellos, los fariseos de esa época, no entendían y por supuesto creían que era una blasfemia, porque Jesús no solamente se comparaba con Dios, sino que se hacía semejante a Él. Ahora vamos a seguir con la escritura. Fíjense bien, te hace Dios, ese es el problema. Pero como les dije, mi Señor Jesús, como todo buen judío, ¿verdad?, de la época, él conocía el Shema Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Él lo conocía, o sea, mi Señor Jesús estaba claro, consciente de que Dios es uno, ¿okay? Y él se lo hace saber, el Padre y yo, uno somos, un solo Dios. Ahí está. Ahora, esto mismo le podemos decir como una prueba de que Jesús es Dios, o que el Padre y el Hijo uno son. Por ejemplo, cuando Él se le presenta, mi Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, se le presenta a Tomás, ¿verdad?, el discípulo incrédulo, y dice, y Tomás después de decir que si no lo veía, lo tocaba, no iba a creer que le había resucitado, cuando lo ve glorificado, ¿verdad?, él dice, mi Señor y mi Dios, o mi Rey y mi Dios, no recuerdo bien cuál fue la palabra, pero él lo declara y lo llama como Dios. Y mi Señor Jesús, siendo un judío de la época, él aceptó la reverencia, él aceptó la gloria. Él no le dijo como el ángel le dijo a Juan en Apocalipsis, no hagas eso. Si mi Señor Jesús no hubiera sido Dios, él no hubiera aceptado de ninguna manera que Tomás lo llamara Dios, pero como él es Dios, él recibe la gloria y no hay problema porque él es uno con el Padre. Cuando se glorifica al Hijo, también se está glorificando al Padre. Entonces no hay problema. Pero si Jesús no hubiera sido Dios, mi Señor Jesús hubiera sido solamente el Hijo de Dios, Él no hubiera permitido de ninguna manera que se le glorificara. Es como si nosotros, que somos hijos de Dios, aceptemos que nos den gloria o que se nos poste delante de nosotros. Es algo impensable. Nosotros no permitiríamos, no deberíamos permitir jamás de los jamás, para ser un poco cómico, ¿no?, que mi Señor, que nadie se inclinara delante de nosotros, porque el único que merece la gloria es Dios. Y dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, si yo, un hombre pecador salvado por la gracia de nuestro Dios, ¿verdad?, por medio de la fe que hay en Cristo Jesús, sé que Dios no comparte su gloria con nadie, imagínense cómo lo sabe mi Señor Jesús, que es el unigénito Hijo de Dios. Obviamente, Él tiene mucho más conocimiento que cualquier hombre del carácter santo de Dios, del carácter justo de Dios, del carácter celoso de Dios. Él no va a permitir, si Él no es Dios, que alguien le haga reverencia o que alguien le rinda culto a Él. Jamás, nunca
Eso jamás va a pasar. Entonces, lo que le quiero decir es que es claro que mi Señor Jesús es Dios. Entonces, esto que estaba diciendo, que Él es uno con el Padre, por lo cual estos hombres lo querían apedrear, era totalmente cierto y no había motivos para que estos hombres se comportaran así. El único motivo que estos hombres tenían para que comportarse así era lo que dijo mi Señor Jesús, que ellos eran hijos del diablo y que las obras de su padre el diablo querían hacer. Ese era el único motivo que ellos podían tener. Pero esto que dijo mi Señor Jesús no fue blasfemia y por estas palabras no merecía ser apedreado, ¿ok? Ahora, fíjense lo que le responde mi Señor Jesús en el versículo 34. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses soy, ¿verdad? Versículo 35. Si llamó Dios de aquello a que vino la ley, vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿qué? Donde mi Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, llamó a su pueblo, al pueblo de Israel, Dios. ¿Dónde está esa escritura? Porque mi Señor Jesús dice: no está escrito en vuestra ley, yo dije Dios soy. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso escrito? Bueno, hermanos, vámonos un momento, ¿verdad?, al Salmo 82. Vamos a ver si lo consigo rápido, porque a veces soy un poco lento buscando los versículos. Vamos a ver. Vámonos al Salmo 82. Y si leemos el Salmo, pues vamos a leerlo. Vamos a ver el versículo 6 primeramente. Yo dije, vosotros sois Dios. ¿Quién dijo? Vamos a ver quién dijo eso. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Dios está en el medio de la reunión de los dioses. Fíjense bien. En medio de los dioses juzga. Entonces, el que está diciendo, yo dije, vosotros sois dioses, es Dios. Ahora, ¿cómo se come esto? Porque acabamos de decir que el Dios de Israel, un solo Dios es el Shema Israel. Entonces, ¿cómo es que el mismo Dios llama a otras personas Dios? Aquí vamos a leer desde el versículo 1 al 6 para ver a quién se está refiriendo. Podemos leerlo completo, son 8 versículos. Vamos a leer. Fíjense cómo lo titula la Biblia este salmo: amonestación contra los judíos injustos. Salmo de Asaf, ¿ok? Dios está en la reunión de los dioses. Ahora, aquí muchos pueden pensar, bueno, ¿cómo es esto de que Dios está en la reunión de los dioses? Sino más que hay un solo Dios. Y podemos ver que la palabra dioses está escrita, en minúscula. Te dirían, bueno, ¿cómo se come esto? ¿Qué está pasando aquí? En verdad hay muchos dioses. Vamos a ver. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgarás? Jugaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, libertad al afligido y al necesitado, liberarlo de las manos de los impíos.
no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, aquí está el versículo, soy Dios, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ok. Entonces, ¿de qué me está hablando este salmo? Que es donde mi Señor Jesús está diciendo, ¿acaso no está escrito en vuestra ley, dioses soy? Fíjense bien, cuando aquí la palabra de Dios llama dioses, no quiere decir que nosotros somos Dios. Algunos enseñan, algunos falsos maestros, o profetas o apóstoles, enseñan hoy en día que nosotros somos diositos. Es decir, que nosotros somos dioses pequeños, pero eso es falso de toda falsedad. ¿Qué nos está diciendo nuestro Dios en este salmo? ¿O a quién se está refiriendo Dios en este salmo? ¿Quiénes son esos dioses? Fíjense bien que el salmo dice que juzgan injustamente, que están haciendo lo malo, que andan en tinieblas. Entonces no son Dios como nuestro Dios, como el único Dios vivo verdadero, porque Él es justo y está en la luz inaccesible que ningún hombre puede contemplar. Estos dioses son jueces. En el Antiguo Testamento se consideraban dioses aquellos a los que Dios le había dado cierta autoridad de juzgar o de reprender o de hacer un juicio, a los que Dios le había dado cierta autoridad o Dios lo había ungido con cierto poder, con cierta, digamos así, investidura. A esos hombres, que eran hombres malos, que eran hombres que se equivocaban, que eran hombres que estaban haciendo lo malo delante de Dios, como el mismo salmista lo está diciendo aquí, a esos hombres Dios le llama dioses. Dios está jugando a estos dioses que Él estableció. ¿Por qué? Porque están jugando mal, están haciendo mal delante de Él, están haciendo lo que a Él no le agrada, están siendo injustos, no están ayudando al huérfano, no están ayudando al menesteroso, no están haciendo las obras que Dios le dio a hacer. ¿Sí me entienden? Y por eso Él lo llama así. Fíjese que dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Fíjate que estos jueces que el mismo Dios había establecido, a los que Él le llama dioses, ¿verdad?, están juzgando injustamente y están aceptando al impío y no están ayudando al indefenso, al menesteroso, al pobre. No están haciendo la obra que Dios le dio a hacer, pero Dios los llama dioses por la autoridad que les ha dado, ¿ok? Entonces, esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa, hermano. No es que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos diositos, por decirlo de alguna forma, sino que a esta gente, a estos jueces que Dios estableció, que les dio autoridad para juzgar, ¿verdad?, Él los llama dioses por esa misma facultad. Pero como vemos aquí, no pueden ser dioses buenos y no son dioses como el único Dios verdadero, porque ellos están jugando injustamente, ellos están aceptando al impío, ellos no están atendiendo a la viuda, al pobre huérfano, ellos no están haciendo lo que se supone que tienen que hacer con la autoridad que Dios les dio. Entonces, a eso cuando mi Señor Jesús se refiere, ¿acaso no está en vuestra ley dioses soy? Se refiere a este salmo, ¿ok? Espero que haya quedado claro este concepto de dioses.
no es que nosotros somos dioses, es que en el Antiguo Testamento Dios estableció a los jueces y como Él les dio la facultad de juzgar, ¿verdad? Y le dio autoridad, ¿verdad? Él los llama Dios. Pero el que los llama dioses es Dios, porque Él los estableció, porque Él les dio esa autoridad. Pero no quiere decir que nosotros somos Dios, porque no hay muchos dioses, hay un solo Dios único y verdadero, el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el único Dios verdadero. No podemos decir que nosotros somos diositos, como algunos dicen, ¿verdad? Eso es una doctrina que, bueno, o una enseñanza que falsos maestros y profetas han dado a conocer, no, que ellos son dioses. Pero eso es falso de toda falsedad, ¿ok? Como les dije, la Biblia llama dioses a aquellos que Dios les dio la potestad de juzgar. Pero como vemos aquí, el juicio que esos dioses estaban emitiendo estaba completamente errado. Ellos estaban aceptando al impío, ellos no estaban cuidando del indefenso y estaban haciendo lo malo delante de Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, mi Señor Jesús se refiere a este salmo. Ya vamos a ver con qué propósito. Ahora vamos a otra vez a Juan, hermanos. Vamos otra vez al Evangelio de Juan. Ok. Aclarando ya quiénes son esos dioses, ¿verdad? Versículo 35. Si llamó dioses aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser cantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemias porque dije hijo de Dios soy. Fíjense bien. Entonces, aquí mi Señor Jesús le está queriendo decir, si aquellos impíos, si aquellos hombres malos, que Dios llamó Dios, que Dios llamó dioses, si esos hombres que hicieron lo malo delante de Dios, que jugaron injustamente, que aceptaron a los impíos, que no cuidaron del pobre y del menesteroso, que no hicieron la voluntad de Dios, Dios, el Padre, los llama dioses, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Es decir, si aquellos impíos fueron llamados dioses por el Dios único verdadero, porque ellos estaban juzgando y de paso estaban juzgando mal por tener la facultad de juzgar o la autoridad de juzgar, pero estaban juzgando mal, ¿verdad? Y aún así Dios los llamó dioses, al que el Padre envió, o sea, al que Dios envió y los santificó. ¿Cuándo los santificó? Cuando descendió el Espíritu Santo en él en forma de paloma, ¿verdad? Como paloma. Ahí Dios lo santifica, ¿ok? Dios lo envía, Dios lo santifica y entonces dice la escritura, y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemias porque dije hijo de Dios soy. Entonces ellos decían que Jesús estaba blasfemando porque se hacía hijo de Dios. No tiene sentido, porque si Dios a aquellos hombres malos los llamó dioses por la autoridad que Él le había dado, ¿cómo al que le envió y cómo a que Él envió al mundo y lo santificó? O sea, ¿cómo no lo va a llamar hijo? O sea, no hay blasfemia en decir que mi Señor Jesús es hijo de Dios. Él no estaba blasfemando, Él estaba diciendo la verdad. O sea, si ellos aceptaban que a esos hombres impíos, lo que le quiero decir, si ellos aceptaban que a esos hombres impíos Dios los llamó dioses,
Y es verdad, porque está escrito en el Salmo 82, versículo 6, con todo y más, como al que Dios envió al mundo, al que Dios santificó, no se va a poder llamar hijo de Dios. O sea, es algo ilógico. Aquellos hombres eran malos y pecadores y estaban haciendo lo malo delante de Dios. Pero aquel que salió de Dios, que Dios envió al mundo, que el mismo Dios santifica con su Santo Espíritu, obviamente no es blasfemia que ese hombre, nuestro Señor Jesucristo, se llame hijo de Dios, si aquellos impíos se llamaron Dios, o mejor dicho, Dios lo llamó Dios. ¿Cómo será aquel que Dios envió, que Dios santificó y que hace toda la voluntad del Padre? ¿Está mal que se llame hijo de Dios? De ninguna manera, pero por llamarse hijo de Dios lo quieren apedrear. Recordemos que cuando él hizo el milagro que sanó al paralítico, él se llamó a sí mismo hijo de Dios y por eso querían matarlo, ¿ok? Entonces mi Señor Jesús no estaba de ninguna manera blasfemando ni diciendo ninguna barbaridad o abominación delante de los ojos de Dios. Él estaba diciendo toda la verdad. Él y vivió su gloria como el Hijo de Dios lleno de gracia y verdad, como el unigénito Hijo de Dios lleno de gracia y verdad. Entonces mi Señor Jesús no estaba blasfemando, Él estaba diciendo la verdad. Y Él está comparando lo que pasó en el Antiguo Testamento con esos hombres malos que Dios llamó dioses, ¿verdad? Porque Dios le había dado la autoridad para juzgar. Él está diciendo, si aquellos fueron llamados dioses, aunque hicieron lo malo delante de Dios, como yo, que salí de Dios, que Dios me envió al mundo y me santificó, no me voy a llamar hijo. O sea, sería mentira. O sea, si mi Señor Jesús no se llama a sí mismo hijo de Dios, Él estuviera mintiendo, ¿ok? Si de aquel que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tu blasfemia, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me queráis. Ok, claro, hermano, mi Señor Jesús está en lo cierto, porque Él puede decir, yo soy hijo de Dios. Él puede decirlo de la boca para afuera, pero si Él no lo demostraba, por ejemplo, resucitó a Lázaro, ¿quién puede dar vida a un cuerpo que lleva 3 días y medio muerto, si no solamente Dios? ¿Quién puede darle vida a un cuerpo muerto, como vamos a ver en otro video, si no solamente el Hijo de Dios, a que el Padre le ha dado también potestad de dar vida a quien Él quiere? El Hijo de Dios. Entonces, como le dije, mi Señor Jesús tiene un buen punto. Si las obras del Padre no hago, no me creáis. Otro ejemplo de la obra del Padre que hace Jesús como Hijo de Dios y como Dios encarnado: el perdonar pecados, hermano. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Cuando uno peca, como bien lo dijo el rey David, cuando pecó contra Dios: Señor, contra ti, solo contra ti, yo he pecado. Cuando uno peca, ¿verdad?, uno ofende a Dios, ¿ok? Teniendo en cuenta que el pecado, para hacerlo más fácil, es toda transgresión de la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros ofendemos a Dios, el que nos tiene que perdonar es Dios. Yo no puedo ofender a mi Padre terrenal, un ejemplo, y le pedir perdón a mi madre, porque eso no sería lógico.
si yo ofendo a mi Padre terrenal, yo tengo que ir a que mi Padre terrenal y pedirle perdón a Él, porque contra Él es el que pecado. Pero mi Señor Jesús perdona pecados. Cuando Él le perdonó los pecados, creo que fue al paralítico, no recuerdo bien, creo que sí. ¿Qué pensaron? Que Él estaba blasfemando y que se hacía Dios porque estaba perdonando los pecados. Pero Él no estaba blasfemando, Él podía perdonar los pecados porque Él y el Padre uno son. ¿Sí me entiendes? Todo lo que hace el Padre lo puede imitar o emular el Hijo. Otro ejemplo de esta verdad es que Jesús, por ejemplo, caminó por las aguas. No recuerdo bien, hermanos, si en Job capítulo 9 creo que dice que el único que puede caminar por las aguas es Dios, y el único que puede mandar al viento a que cese y a las aguas que se calme y hacer una gran bonanza cuando hay una gran tempestad es Dios. Entonces, mi Señor Jesús aquí está diciendo, bueno, sería muy fácil decir que yo soy hijo de Dios o que yo soy uno con el Padre, por ejemplo, como digo aquí, y no demostrarlo. Pero ese no era el caso de mi Señor Jesús. Cada señal que Él hizo, cada cosa que Él dijo, cada demonio que Él sacó, por así decirlo, daba testimonio de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era uno con el Padre, porque Él, lo que hacía el Padre lo puede hacer el Hijo. Solamente Dios puede imitar a Dios. Solamente el Hijo de Dios puede imitar al Padre que le envió. Entonces, eso es lo que le está diciendo mi Señor Jesús. Dice, si no hago las obras del Padre, no me queráis. O sea, si mi Señor Jesús no hubiera hecho todas esas obras que Él había manifestado al pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos tenían razones para no creerle, razones para decir que todo lo que Él había afirmado era blasfemia. Pero como Él respaldó los dichos de su boca, ¿verdad?, con las obras del Padre, ellos no tenían excusa. Ellos no tenían por dónde decir o inventar o pensar que mi Señor Jesús estaba blasfemando, porque Él le estaba demostrando que todo lo que decía Él de sí mismo era la pura verdad. No tenían que pensarlo mucho. Lo que pasa es que ellos estaban cegados por el diablo también. Versículo 38. Mas si las hago, que hacen las obras del Padre, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Gloria a Dios. Está diciendo lo mismo, yo y el Padre uno son. O sea, más dice mi Señor Jesús, bueno, si yo no hiciera las obras de mi Padre, no me creáis, pero si yo las hago, más si yo hago las obras, crea las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre y el Hijo uno son. Y eso quedó evidenciado, quedó demostrado, quedó confirmado, quedó establecido por todas las obras que mi Señor hizo y que el Padre hacía por medio de Él. Y como dice un viejo conocido refrán, hermano, no es bíblico, pero tiene algo de bíblico: no hay peor ciego que el que no quiere ver, hermano. Como dice mi Señor Jesús, ¿no sabéis que si un ciego guía al otro, los dos quedan en un hueco? Los fariseos eran ciegos espirituales, no veían nada. Cuando ellos veían la luz, que era Cristo, lo que hacían era molestarse porque
eran murciélagos, ¿verdad? Pero está claro lo que mi Señor Jesús le quiere dar a entender. Tienen que creer en las obras que yo hago, porque las obras que yo hago les están diciendo a ustedes quién soy yo y que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las obras que yo estoy manifestando al pueblo de Israel para que crean, ¿verdad? Dan testimonio de mi comunión con mi Padre, de mi igualdad con el Padre, de mi amor por el Padre, de mi obediencia al Padre. Dan testimonio de que todo lo que es del Padre es mío y que todo lo que hace el Padre yo también lo puedo hacer. ¿Y quién puede hacer las obras de Dios? Sino Dios. O sea, por ejemplo, yo creo que he dado esta ilustración antes, pero un niño siempre busca imitar al padre. Y aunque hay cosas que el niño de pequeño no puede hacer igual que el padre, cuando el niño vaya creciendo y teniendo fuerza en su cuerpo, ¿verdad? El niño va a imitar en lo que él pueda al padre, ¿ok? Según la capacidad que él tenga, obviamente. Pero hay cosas que tal vez el niño haga mejor que el padre. O hay cosas que el niño no puede llegar a hacer como el padre, aunque queja mucho. Todo depende de las circunstancias, ¿verdad? Pero mi Señor Jesús puede hacer y emular y copiar todo lo que el Padre hace a la perfección. Y eso solamente lo puede hacer el Hijo de Dios encarnado. Eso solamente lo puede hacer Dios. Por eso que él dice, yo y el Padre, uno somos. A Felipe, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Qué le dice? Jesús le dice que casi lo mismo que le está diciendo a los fariseos. Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre. ¿Acaso no sabes que el Padre está en mí y yo estoy en Él? Y si no me creéis, creed en las obras que yo hago, porque las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Gloria a Dios. Le está diciendo a Felipe prácticamente lo mismo que le está diciendo a los fariseos. Cree en las obras que yo hago, porque las obras que yo les estoy manifestando están dando testimonio de que yo y el Padre uno somos, de que Él está en mí y que yo estoy en Él. De eso hablan las obras que yo hago. Si yo no fuera verdaderamente lo que yo digo ser, yo no podía de ninguna manera sanar un paralítico que tiene 38 años en ese estado. Yo no podía de ninguna manera abrir los ojos de los ciegos. Yo no podía hacer estas cosas si yo no fuera uno como el Padre. Y si el Padre que está en mí no obrara, yo no pudiera. Pero yo y el Padre uno somos. Estas obras que yo les he mostrado, les estaba hablando de quién soy yo y de dónde vengo y quién me envió y con quién yo tengo comunión perpetua. Con quién yo soy igual al Dios que me envió. Eso es lo que le está diciendo mi Señor Jesucristo. Entonces, es esto, hermano, lo que Él les está queriendo decir. Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Aquí tenemos que saber que Cristo no se escapó porque le tuviera miedo. Cristo no se escapó porque le tuviera miedo a los fariseos, hijos del diablo. No, absolutamente. Cristo se escapó porque todavía no había llegado la hora, ¿ok? Todavía no había llegado la hora que el Padre había establecido para que Él diera su vida vicariamente
en rescate por muchos, ¿ok? Y por eso él se escapó. Él no se escapó porque le tuvieran miedo a ninguno de esos fariseos. Recordemos, cuando a él lo viene a prender, ¿verdad? Que viene el poco soldado a reprender a un solo hombre, ¿verdad? En medio de la noche, ¿ok? Él solamente le dice, cuando ellos preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Qué tal? Parafraseando un poco el texto. Cuando él pregunta, ¿quién es Jesús? Y mi Señor Jesús dice, yo soy. ¡Pah! Todos caen inclinados delante de él. Entonces, obviamente, mi Señor no escapó por miedo ni por temor a ningún hombre, sino él escapó porque todavía no había llegado su hora, ¿ok? Él no iba a exponer el plan del Padre por ninguna cosa, ¿ok? Entonces, obviamente mi Señor Jesús, hay que decirlo, lo he dicho varias veces ya, pero siempre es bueno recordarlo, él no le tenía miedo a ningún hombre, a ningún hijo de hombre, él no le tenía miedo al diablo, él venció al diablo en la carne, él venció a los hombres, él venció a la muerte, y él no le tenía miedo a nada, ¿ok? El único temor que él tenía era un temor reverente a su Dios que le envió, más nada. Al hombre, mi Señor Jesús no le temía, ¿ok? Entonces, ok, él se escabulló de sus manos, se escapó, gloria a Dios. Y se fue de nuevo, versículo 40, al otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Se fue al lugar donde Juan el Bautista, donde su amigo, primo, hermano Juan el Bautista estaba bautizando, ¿ok? Donde también él fue bautizado. Entonces él agarró, nuestro Señor Jesús fue al otro lado de Jordán, donde Juan bautizaba, y se quedó allí, ¿ok? Mientras los judíos, fariseos, eso se les pasaba la calentura, ¿verdad? Se les pasaba la rabia, el diablo lo dejaba, ¿verdad? Por un ratico. Él se fue al otro lado, a esperar que las aguas se calmaran, ¿ok? Para lo que les dije, para que no tuviera riesgo, el plan de Dios, porque Jesús iba a morir, pero también iba a resucitar, gloria a Dios, pero iba a morir según la voluntad del Padre, en el tiempo establecido del Padre, para la gloria del Padre, ¿ok? Y para la bendición de todos aquellos que creemos en Él, ¿ok? Y muchos venían a Él y decían, Juan, la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí, ¿ok? ¿Qué decía la gente, verdad, de mi Señor Jesús? Porque muchos iban a él y decían, Juan el Bautista, a la verdad ningún milagro hizo, ninguna señal hizo, ¿ok? Y esto es algo importante, fíjense bien. Muchos profetas muchos profetas no hicieron ninguna señal. O sea, no hicieron prodigios y milagros. Yo sé que hubieran profetas que sí, ¿verdad? Pero muchos de los profetas del Antiguo Testamento no hicieron milagros, ni señales, ni prodigios. Y eso no los descalifica a ellos como profetas. Eso no los descalifica a ellos como siervos de Dios Altísimo. Lo digo porque hay algunos falsos profetas, ¿verdad?, que dicen que si no hay señales y prodigios, el ministerio de esta persona es como decir, no tiene respaldo de Dios, y no tiene ningún respaldo, y no tiene la unción del Espíritu Santo, y esas cosas, pues.
Pero aquí la gente está diciendo algo que la verdad. Juan el Bautista no hizo ninguna señal. Juan el Bautista simplemente bautizaba y predicaba del Mesías que había venido, mi Señor Jesucristo. Pero Juan era un verdadero siervo de Dios. Aquí podemos aprender algo muy importante, hermano. Que no todo siervo de Dios le es dado a hacer prodigios y señales, hermano. A veces se confunde eso. A veces pensamos que si vemos milagros y señales y prodigios de X pastor o profeta, entonces el pastor está reparado por Dios, pero no necesariamente es así, ¿ok? ¿Por qué le digo esto? Porque Juan el Bautista no hizo ninguna señal. Y todos sabemos que era un siervo de Dios Altísimo. Como decía la gente, y la gente quería que Juan era un profeta de Dios, porque los fariseos no le hacían nada a Juan porque tenían miedo de la gente, porque lo consideraban un profeta verdadero, genuino, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro eso. El respaldo de Dios, hermano y amigo, no está en la cantidad de milagros que se hay. No está en la gente que uno pueda tener en una iglesia. El respaldo de Dios está cuando uno predica su palabra fielmente. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Predicó, tuvo varios años, supongo, predicando, o mucho tiempo, o años, ¿verdad? Predicando que el Mesías venía. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Y eso no quiere decir para nada, de ninguna manera, que el ministerio de Juan el Bautista no fuera avalado por Dios. ¿Ok? Entonces vemos que Juan el Bautista no había hecho ninguna señal, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Ok, gloria a Dios, hermano, porque ahí nos está dando a entender que aunque Juan no hizo ninguna señal, aunque por ejemplo, vamos a poner yo de ejemplo, pero puede ser cualquiera. Aunque una iglesia no pasen señales todo el tiempo no se caiga la gente al piso, todo el tiempo no hablen lenguas, todo el tiempo no se manifiesten ciertas cosas, por así decirlo, ¿eh? No se den ciertas señales, por así decirlo. No quiere decir que ese pastor que está allí está reprobado por Dios, porque lo que aprobó a Juan el Bautista no fue sus señales, porque no hizo ninguna. Fue que todo lo que dijo mi Señor Jesús, de mi Señor Jesús, era verdad. Si el pastor de usted, donde usted se congrega, no hace señales y prodigios, pero le está enseñando el Evangelio como tiene que ser para la gloria de Dios, sin torcerlo, sin buscar lucrarse y sin buscar la gloria de los hombres, hermanos, puede estar seguro que aunque no se vean señales y prodigios, Dios está con ese pastor y esa iglesia está siendo bien pastoreada, ¿okay? Bien guiada por la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, hermanos y amigos, esto era lo que le quería decir sobre este tema, sobre eso, pues. Y muchos creyentes y muchos creyeron en él allí. Muchas personas creyeron en él, ¿por qué? Porque recordaron las palabras de Juan, de aquel profeta que no hizo ninguna señal, pero resulta y acontece que todo lo que él dijo del Mesías, ellos lo estaban viendo con sus ojos, que Cristo, por medio de Cristo, porque Cristo hacía todas las obras que Juan decía que el Mesías iba a hacer. Gloria a Dios. Entonces, hermanos y amigos, es muy importante esto. No seamos a veces somos muy sensacionalistas, ¿verdad? Queremos ir a iglesias donde haya señales,
prodigios y todo eso. Y yo no digo que el Señor no pueda obrar de esa manera, porque el Señor es el mismo hoy, ayer y siempre, que el Señor no cambia. Pero no caigamos en el error de algunos falsos maestros y profetas en decir que si en un culto X, Y, Z de cualquier iglesia no se dan señales y prodigios, la persona no es un siervo de Dios y está reprobado por Dios. No caigamos en ese extremo, hermano. Como tampoco caigamos en el extremo de decir que ahora, que en estos tiempos no hay señales. Los dos extremos son malos a mi parecer. Seamos sobrios en estas cosas, ¿ok? Bueno, hermano, Dios los bendiga. Creo que me extendí un poco de más, pero bueno, espero que este video sea de edificación para todo el pueblo de Dios, para todo el que lo escuche, que Dios obre poderosamente a través de su palabra predicada conforme a su voluntad, y que Dios le dé salvación y vida eterna a todo aquel que escuche y cree en las palabras de Dios que salen por la boca de sus siervos. Dios los bendiga mucho, hermanos y amigos. Confiemos en Cristo, porque Él y Dios uno son. Si creemos en Dios, también creamos en Él, porque Él puede darnos vida eterna, porque así como el Padre puede dar vida a quien quiere, le ha dado al Hijo que puede dar vida a aquellos que le quieren. Entonces creamos en Cristo, porque Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto y que en Él vivirá, y el que vive y que en Él no morirá eternamente, hermano. Dios los bendiga, hermanos. Confiemos en aquel que es uno con Dios, porque Él puede darnos vida y vida en abundancia. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.